Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle en este día del Señor y agradecerle por todas las bendiciones. Ayúdeme a orar por gente que está pasando alguna situación difícil, como pastores, que ahí en mi muro puse los nombres de los pastores. Aquí una familia que conocemos de manera entrañable, hospitalizado el papá, ahora su hija, en donde hubo necesidad de ser hospitalizados. Le vamos a pedir a nuestro Dios que siga ayudando. También por una persona que conocí, no tengo el gusto de conocerla de manera personal, pero a través de Messenger, donde me está pidiendo que oremos precisamente por su abuelito, en caso de Karen, también que oremos Bautista por su hermano, me ha pedido también de favor que oremos y vamos a orar. Hemos estado orando por cada uno de ellos, por la gente que está viendo esta experiencia. Aquí tenemos cerca de la casa pastoral una congregación donde uno de los ancianos que iban a ser instalados, y ya pronto se va a hacer una iglesia aquí, murió. Lamentablemente murió, dejando una niña de 9 y 7 años, huérfanos, y vamos a hablar por cada una de estas familias que están pasando esta situación. Igual el COVID y algunos de los casos que a lo mejor no son relacionados con COVID, pero ante la afluencia de personas. Por eso, cómo es importante quedarse en casa. El asunto que tiene que ver con esta pandemia es que es muy contagioso y que va a llegar el momento en que no va a ser suficiente los hospitales y entonces se va a tener que elegir, a lo mejor como algunos países lo hicieron, donde ver por las personas más jóvenes y no por las personas mayores. Por eso vamos a orar hoy para lo que hoy Dios tiene para nosotros en este día. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso, que nos sostiene, que nos guarda, que estás con nosotros. Estamos orando por aquellos en el cual tú sabes de lo que están viviendo, lo que están pasando. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te manifiestes en nuestras vidas. Por la vida de Fernando Hidalgo allá en Chiapas, para que tú le ayudes a salir adelante. Su situación es grave, pero está en las mejores manos que son las tuyas. Como el caso de mi hermano Víctor, su familia, que tú le ayudes y le bendigas grandemente, como su hermano de Karen, como aquellos en el cual tú sabes y conoces cada uno de ellos, de lo que están ahora pasando, y aquellos que a lo mejor no conocemos, los ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este tiempo de Pentecostés que desde el domingo pasado se lleva a cabo como actividad litúrgica, era una promesa que Dios había hecho y que tenía siglos de vida. Isaías capítulo 32 y Joel 2:28 ya habían mencionado esta promesa del Padre. Incluso los grandes profetas habían señalado que un día Dios visitaría a su pueblo. Como hoy queremos que Dios nos visite, que hoy esté con nosotros. Los que vivieron en el exilio, como el caso de Ezequiel, por ejemplo, esperaban que Dios les mostrara estos grandes cambios que tenía que ver en el corazón de la nación, como Ezequiel 36, ahí lo menciona. Observamos que también había un pueblo que no entendía la voz del Señor, como dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Como hoy en día la gente no puede entender. Ya no se diga el pueblo de Dios, lo que comentaba en los días anteriores, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy haya crisis entre los cristianos? Crisis de esa situación de lo que se está viviendo. A lo mejor de los que no conocen al Señor lo entenderíamos. Por eso también Zacarías no puede entender, o si no entiende, está viendo que es un pueblo que no quiere entender la voz del Señor. Un Jesús que había anticipado el cumplimiento de la promesa, una promesa que la encontramos en Lucas 24:49, que habla de esto precisamente. La promesa está cerca. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. El derramamiento de lo que el profeta Joel habló ahí en Joel 2, capítulo 2, versículo 28. Como un vestido en los labios del Señor Jesús. Esta promesa del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés haría que se invistiera con poder, como dice Romanos capítulo 13 y Primera de Pedro capítulo 3. Los uniría en un grupo. Un Lucas que vuelve a repetir lo que había escrito precisamente
en estos tratados con el fin de enfatizar los puntos más básicos. Dos temas que salen y que sobresalen precisamente en estos 40 días. Y no hablo de esta cuarentena, sino hablo de estos 40 días en la espera del Espíritu Santo, el reino de Dios y el cumplimiento de la promesa. La razón de la promesa para ser vestido era ahora similar precisamente a un bautismo. Juan había confirmado su mensaje, que no admitía a personas neutrales, que los que aceptaban para bautizarse era señal de arrepentimiento y confesión, y los que no lo hacían es que demostraban que no estaban de acuerdo. De hecho, no aplicaban lo que oían. Por eso el bautizo de Juan dividió a la audiencia en Dios, los que aceptaban y los que rechazaban. Pero con el cumplimiento de la promesa y con el recibimiento del don que tendría que ver con ese bautismo del Espíritu Santo, lo sabían cómo había sido con Juan. No podía evitar reconocer el antes y después del bautismo del Espíritu Santo que ocurriría en no muchos días, ahí en Hechos 1:5. Era el momento en que eran vestidos con poder de lo alto, los que se habían reunido. Irrumpieron la enseñanza con la duda de lo que les había acompañado durante todo este tiempo. Lucas, lo que él escribe y lo que se traduce es como, entonces, así que, pero, ahí en Lucas 1:8, 2:41, la duda era profunda. No se había disipado con las explicaciones que se habían dado en su momento. Ellos querían saber si habían oído en el mecanismo para restituir precisamente el reino de Israel. Una de las preocupaciones para los seguidores en ese tiempo de Jesús es que el reino de Israel tenía que restituirse. Y la pregunta era, ¿la restitución del reino de Israel viene juntamente con el Espíritu Santo o es un hecho aislado? ¿Viene junto o es aislado? ¿Qué significa restituir? Volver a ponerlo en el lugar, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 19. De modo que había gente de lo que quería precisamente realizar. Señor, ¿volverás a reponer el rey sobre Israel? ¿O quién lo hará? ¿Lo hará el Espíritu Santo? El Señor no contestó la pregunta formulada en términos de lo que significaba precisamente el reino de Dios, pero sí les respondió: no es competencia de ustedes saber lo que Dios ha reservado para sí, dice en una referencia de Deuteronomios 29:29. Les habló de los tiempos, como el espacio que mediaba entre ellos y el día que esperaban, de las sazones, de los sucesos que habían a acontecer durante este tiempo. Si pusieran esa respuesta en el idioma de hoy, diríamos: no les corresponde a ustedes saber cuánto tiempo hay entre este momento y la venida del rey, ni tampoco cuáles son los hechos que les va a caracterizar, como dice Mateo 24:36. Muy preocupados estamos hoy en este tiempo de pandemia. Muy preocupados estamos si ya viene el Señor. Esta abeja que sale de manera extraordinaria y que mata ratones, dice, bueno, ¿qué está ocurriendo? Lluvias extraordinarias. Estos granizos como bolas de pelota de béisbol, y la gente está queriendo saber si ya es el último tiempo. Casi esto nos respondería Jesús a la luz de Mateo 24. La instauración del reino de Israel es algo en futuro, por lo cual no se debe luchar ahora, diría Jesús. Un tema que el Padre ha terminado por su propia autoridad. Los apóstoles estaban aún equivocados porque confundían el reino de Israel con el reino de Dios. ¡Qué confusión para ellos! El reino de Dios no se parecía al reino de Israel. Lo que el Señor les respondió está relacionado con el reino de Dios, para la promoción de Él, de lo que Él había preparado. Convenía aclarar algunos detalles de eso. El reino de Dios es actualmente espiritual. Por eso no entendieron cuando Jesús entró
a Jerusalén no en un caballo blanco, sino en un pollino. No entendió. No entendemos cómo es que Dios hoy, aparentemente decimos que no está hablando Dios, pero hoy sigue hablándonos Dios. Que no ha dado respuesta de lo que está ocurriendo es una cosa distinta. Lucas señala al pueblo que anhelaba ardientemente la venida del Mesías, del libertador, ahí en Lucas 2:25, Lucas 23:51. Por eso durante el ministerio del Señor Jesús proclamó la entrada al reino. Un reino donde la gente tenía que arrepentirse. Un reino de Dios que se recibe a través de la fe. La soberanía de Dios se está manteniendo. Es el estilo del gobierno de Dios en un espacio terrenal. Por eso Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino y su justicia. Es preparar el camino para el gobierno de Dios y esperar porque venga todo lo demás. Por eso en este tiempo de pandemia tú tienes que buscar al Señor a través de la oración, de la lectura, de las diferentes cosas que hoy aparecen en el Facebook. Hoy puede ver usted predicaciones todo el día. Más si están subidas al Facebook, canal YouTube, ahí usted puede verlas. La experiencia hoy que hemos visto ahorita con grabar el canal YouTube es que la gente, por ejemplo, los videos, yo no sé si todos los demás, pero la gente lo ve un momento, un rato y luego no lo ve completo. No lo ve completo. Ya no sé si está muy ocupado en casa, tanto es que no lo ve completo. Eso es lo que yo por lo menos he percibido. Y a lo mejor lo podría decir en relación a la iglesia, ¿no? Los que lo ven de la iglesia es muy poquitos. Y si dura esto 15 minutos, YouTube le puede decir cuánto dura la gente en razón si la gente lo ve 15, 10, 9 o un minuto. No, o nada más le da clic y ve y lo termina. Se está preparando precisamente el Señor esto. Por eso Marcos capítulo 10, 23, 24 leemos de esta reacción del Señor Jesús al rechazo precisamente que tiene el joven rico, que era muy difícil entrar al reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas. Por eso hoy lo que se ve, hoy el panorama se ve en relación a las riquezas terrible. Se está hablando que estamos en una situación terrible, difícil. No, la gente de recursos que ha perdido mucho. Todo, incluso algunos. El reino de Dios no es confiar en las riquezas. Un Lucas que lo explicó, que en Jesucristo el reino se presenta con un mensaje de poder, respaldado por milagros, por prodigios. Sanaba a los enfermos que había y les decía, acercaos a vos, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Saber que el reino de Dios se ha acercado a ustedes, como dice en Lucas capítulo 10, del 9 al 11. De lo que hoy tenemos que aprender cada uno, de la autoridad que tenía Jesús a través del reino de Dios. Y entonces el reino de Dios está delante de nosotros como una misión. Hoy la oportunidad de poder hablar de Cristo a las personas. De los que nos hemos reunido no tienen ninguna relación con la expansión del mensaje del Evangelio. Ahí habla precisamente en Mateo 10, 16, 19, las llaves del reino. Una nueva comunidad fuera testigo de Dios abriendo la puerta para muchos corazones sedientos. El reino había vivido la expansión de manera visible y otras de manera invisible. Voy a terminar con esta parte y lo veo a las 12 para continuar hablando de lo que tiene que ver con el Pentecostés. Nos vemos a las 12 si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.